Bueno, pues vamos a empezar. La cultura luchando contra los elementos. Cuando no es el Barcelona, es el Madrid. Y cuando no es el Madrid, es la lluvia. Y bueno, pero aquí estamos, ¿no? Bueno, pues nada, buenas noches, bienvenidos a todos y a todas. Voy a hacer una pequeña presentación de Antonio Manuel. Muy difícil, ¿no?, resumir en pocas líneas la trayectoria de aquí de Antonio Manuel, de este intelectual andaluz y profesor comprometido. Siendo joven ganó su primera novela, Nenia, con su primera novela, Nenia, el Premio Nacional Amador de los Ríos, y poco después la beca de creación literaria de la Diputación Provincial de Córdoba con El desmayado vuelo de las cigüeñas. Tras publicar algunos poemarios, se dedicó a la música como miembro, compositor, fundador y compositor del grupo de Neuve, con el que grabó varios discos: El amor visto desde el aire, Llueve revolución o El adiós salvaje. Colaborador desde hace muchos años en distintos medios de comunicación, también ha cultivado la creación audiovisual y con el guión de El Velo obtuvo el premio de cine de denuncia social en Salobreña. Siempre ha compaginado su labor creativa con la docencia y el activismo social, cultural y político. Es doctor en Derecho y profesor en Derecho Civil. Autor de varios ensayos jurídicos. Coordina el reconocido y premiado Laboratorio Jurídico sobre Desahucios. Es creador de numerosas plataformas y asociaciones. Actualmente es presidente de la Federación de Ateneos de Andalucía y patrono de la Fundación Blas Infante. Coordinador del programa del Club UNESCO de Córdoba, y ha dirigido la jornada en Córdoba Sánchez Tetuán sobre la diversidad cultural como motor del progreso y de la paz. Es uno de los impulsores por la laicidad de la mezquita de Catedral de Córdoba. Estuvo ya aquí dando una conferencia sobre ella, una de las primeras que se dieron. Junto a Manuel Pimentel editó Andalucía, Teoría y Fundamento Político de Blas Infante, y rescató del olvido la obra de teatro popular Entre dos fuegos de Manuel Alba. Después de publicar La huella morisca, con la que logró una excelente acogida de crítica y lectores, y es hoy título de referencia, regresa con la novela El soldado asimétrico. Esta novela, el Club de Lectura la tiene para su próxima cita, y además tenemos encuentros con el autor, o sea que tendremos también a Antonio Manuel aquí exclusivamente para el libro que he comentado. Esta noche, dentro del programa de los Ateneos Somos Cultura, el Ateneo de Jerez tiene programado una conferencia sobre el ateneísmo del siglo XXI, cultura, libertad e independencia. Tendría más cosas que decir. De todas maneras, Antonio Manuel es muy conocido también con los encuentros que hemos hecho de ateneístas y bueno, y más cosas, ¿no? Además hemos conocido en Jerez, y no voy a hablar más, sino simplemente dejarle la palabra, darle las gracias por su asistencia. El pobre ha venido ahí un poquillo apurado, corriendo, y bueno, lo bueno es que pues está también con su mujer y sus hijos por aquí, que ahora vendrán. Y nada, espero que también mañana va al juego, que va precisamente a presentar El soldado asimétrico, y te doy la palabra y nada, bienvenido a esta casa. Gracias, Manuel. Yo ya voy a hacer el tiempo. Vale, nos vamos. Prefiero, si se oye bien, prefiero, si no me importa, hacerlo aquí de pie, más cercano. Y como en el fondo lo que me pidió Manuel desde el principio era una reflexión, y compartir una reflexión, me gustaría que el rato que vamos a echar aquí juntos sea precisamente eso, una reflexión sobre lo que es, lo que ha sido y lo que creo humildemente que debería ser el ateneísmo en el siglo XXI. Suele ser protocolario siempre dar las gracias, ¿no? Pero en este caso quiero dar las gracias multiplicadas por infinito, si queréis. Primero porque uno cuando llega a Jerez
ya empieza a sentirse primero cómodo, ahora como si estuviera en tu casa, ¿no? Luego, porque es verdad que ya son muchas caras conocidas y que os lo agradezco porque sé que lo que estáis haciendo es un sobreesfuerzo, lleváis toda la semana, seguro que muchos y muchas de vosotras habéis venido a más de un acto durante esta semana, o sea que ya casi de heroísmo civil deberían condecoraros por venir a actos de este tipo, ¿no? Pero es verdad que es un sobreesfuerzo el hecho de que estéis aquí y que vengáis a acompañarme, pues de verdad que estoy muy muy agradecido. Y lo digo de verdad con un especial énfasis porque creo que gracias es una palabra que tendríamos que utilizar mucho más a menudo. Lo digo varias veces y no me voy a cansar de decir lo que va, al contrario, muchas gracias por venir. Porque creo que gracias es una palabra que si la pusiéramos y la hilvanásemos a nuestra lengua y nos acompañara donde fuera que nosotros vayásemos, el mundo cambiaría. Yo creo que una de las revoluciones que tenemos pendientes es la revolución del reconocimiento, el de dar las gracias a la gente que da sin esperar recibir, y esa es una de las esencias del ateneísmo, es decir, todos los que estáis aquí presentes y que pertenecéis de alguna u otra manera al movimiento ateneísta, lo hacéis porque estáis dando. Y muchas veces se nos olvida que el ateneísmo no deja de ser una ONG cultural y que vosotros sois milicianos de la cultura, milicianas de la cultura. Que dais, y que dais porque creéis que tenéis que dar. Entonces, permitidme que comience dando las gracias y reconociendo todo eso. Si el enfoque vital fuese el del reconocimiento, creedme que si llevásemos a la práctica esta revolución que tenemos pendiente, todo cambiaría. Pero no voy a hablar de eso. En una de las conferencias quizá más importantes de las que dio García Márquez, tan pronto recibir el Nobel, creo, permitidme si igual me equivoco en el título, pero era algo así como mensaje lanzado en una botella para el Dios de las palabras. Contaba una anécdota muy hermosa. Él decía que iba paseando por Cartagena de India y que de repente por una calle se lanzó una bicicleta que estuvo a punto de atropellarlo. Entonces cuando casi iba a dar con su cuerpo en el suelo, un cura que había al lado dijo: ¡cuidado! Y entonces García Márquez se apartó y se salvó de ser atropellado. Y entonces le dijo al cura: muchas gracias. Y el cura dijo: no me des las gracias a mí, dásela a la palabra. Porque podía haber dicho cualquier otra. Si no es concretamente cuidado, no se hubiera salvado del atropello. Desde aquel día, García Márquez tuvo conciencia del poder de la palabra, del importantísimo poder que tiene la palabra, especialmente en los seres humanos que estamos hechos de tiempo, de libertad y de palabra. Yo creo que son los tres elementos que se me vienen intuitivamente a la cabeza, pero que creo que son los que mejor nos definen. Un ser humano es un estuche de tiempo, un ser humano es esencialmente libre, es decir, en las tres religiones del libro, el punto de partida del ser humano es cuando decide. Realmente no hay un castigo de salida del paraíso, sino una afirmación de la esencia del ser humano, diciendo: como soy ser humano voy a decidir, incluso para desacatar a Dios. Y la palabra, porque hemos inventado algo muy hermoso para comunicarnos, que la mayoría de las veces lo utilizamos como piedra para arrojarnos los unos a los otros. Voy a hablar del poder de la palabra, pero porque estoy convencido de que el principal motor del ateneísmo y en general de la sociedad, a partir de ahora, siempre que diga ateneísmo es como si fuese una metonimia, me voy a referir a la sociedad civil en general, es utilizar la palabra, el poder de la palabra contra la palabra del poder. Porque a mí sí que me asusta cuando la palabra y poder se hilvanan, pero cuando el poder acaba monopolizando la palabra. A mí sí que eso me preocupa, porque ha sido un peligro histórico, ha sido un peligro permanente. Cuando la palabra es cautivada por el poder, no importa cuál sea, pero siempre ligada o a un fundamentalismo religioso o a un fundamentalismo ideológico o político, entonces hace falta, es necesario que el ciudadano, que es ser humano, por encima de cualquier cosa, para reivindicar su libertad, utilice
el poder de la palabra contra la palabra del poder. Decía Manolo al presentarme que en efecto sí, en una de las primeras charlas estuve aquí para hablar de la ilegalidad, no de la inmatriculación de la mezquita de Córdoba, sino de miles y miles de inmatriculaciones practicadas en España. Bien, recuerdo que al poco tiempo el obispo de Córdoba colocó un tuit en el que decía: no hay ningún partido que represente a los cristianos. Dijo literalmente eso. Yo contesté a ese tuit y dije: ¿y a cuántos cristianos representa usted? Y la respuesta vino de un fundamentalista católico que me dijo lo siguiente, que está totalmente hilvanado a lo que estoy diciendo desde el principio. Me dijo: es que usted se equivoca. Es que el obispo de Córdoba no es mi representante, es mi pastor. Lo que estaba diciendo es que lo que diga será lo que yo acate. Porque lo que me estaba diciendo, tergiversando el maravilloso título de García Márquez, es que no hablaba del Dios de las palabras, hablaba de la palabra de Dios. Y entonces no se puede cuestionar. Cuando el poder monopoliza la palabra y la palabra se coloca ahí como una piedra que no se puede tocar, que no se puede tallar, que no se puede cuestionar, en realidad nos están privando de la razón. Están colocando la sinrazón de la palabra. Me da igual que sea un fundamentalismo religioso, no importa en nombre de quién, o un fundamentalismo político, no importa en nombre de cualquier ideología. Porque la dictadura de la palabra impuesta y la sumisión del que la acata es la servidumbre más vergonzosa que yo conozco. No hay servidumbre, no hay esclavitud más vergonzosa que la voluntaria. Y cuando, porque lo dice A, que es de mi partido, yo no lo voy a cuestionar, porque lo dice B, que es de mi ideología, yo no lo voy a cuestionar, porque lo dice C, que es de mi confesión, yo no lo voy a cuestionar, cuando eso ocurre, es cuando hay que enarbolar la palabra, el poder de la palabra, para decirle: no, es que eso no te pertenece, porque nos estás degradando en la condición de ser humano. Voy a hablaros precisamente de eso, brevemente. Va a ser una reflexión en voz alta, pero el eje de lo que voy a decir es esa dialéctica de cómo el ateísmo nace para esgrimir el poder de la palabra frente a quien la han utilizado especialmente en contra de los más débiles, especialmente para usurpársela, especialmente para quitársela, especialmente para apropiarse de otra que también se escribe en mayúsculas: cultura. Para que no sea el poder de la cultura, sino la cultura del poder. Si me permitís, yo no suelo hacerlo, nunca, pero hoy lo voy a hacer. Voy a leer un texto, pequeño. Es un pequeño manifiesto que yo escribí en defensa de la cultura, no lo voy a leer entero. Voy a leer simplemente una parte del texto, pero para darme pie a continuar hablando. Es un texto que se llamó, o que yo llamé, Labios como espadas, jugando con las espadas como labios, de Vicente Aleixandre. Por cierto, que se cumple el 40 aniversario de que se le concedió el premio Nobel, y que yo sepa, prácticamente nadie se ha acordado de que eso ha ocurrido. Y estamos hablando de un premio Nobel andaluz. Decía Bakunin que la libertad no se hereda, se conquista. Y no hay libertad sin cultura, ni cultura sin libertad. Por eso André Malraux completó la ecuación diciendo que la cultura no se hereda, se conquista. Su coherencia vital le llevó a participar en el Congreso de Intelectuales Antifascistas o a comprar una escuadrilla de aviones que protegió, casi en solitario, el sangriento éxodo de civiles tras la caída de Málaga, la desbandada. Todo sea por la defensa de la cultura y la libertad. La guerra mató a las dos y hubo que conquistarlas durante la dictadura. Ahora vuelven a estar en peligro y habrá que empuñar los labios y la pluma para defenderlas.
De ahí que reconozca la valentía de los intelectuales que alzan su voz, de la misma manera que condeno el silencio cobarde de quienes se lo llaman a sí mismos sin serlo. Intelectual y compromiso son vena y sangre. El problema es que hay sangre en bolsa y venas por las que parece correr lejía. El término intelectual se utilizó por primera vez para designar a quienes exigieron la revisión del proceso Dreyfus, a raíz del famoso artículo de Milsola, Yo acuso. Durante el siglo XX, los intelectuales manifestaron su compromiso político contra el fascismo, la descolonización, defendiendo las minorías, los derechos civiles, políticos, sociales, el feminismo. Hoy, salvo y malditas contadas excepciones, se llama intelectual a quien no asume más compromiso que opinar periódicamente siguiendo la línea del medio que le permite alimentar su ego. Muchos podrían caminar horas bajo una tormenta sin paraguas y sin mojarse. Su misión se limita a criticar al opuesto. Jamás muerden la mano que les da de comer. Y hacen bien, le irá fenomenal en la vida, pero no son intelectuales. Reconozcamos también que quienes sí lo son y ejercen como tales, apenas consiguen influir en la ciudadanía. Los más arrojados emplean las espadas como labio. El resto, ni eso. Se entretienen en golpearse entre sí en una sarta de peleas incestuosas que no interesan a nadie, ni a ellos siquiera. Me asombra y me asusta que la valentía política de muchos pensadores actuales sobrevengan a los 80 o a los 90 años. Que pocos se atrevan a opinar con metralla por temor a perder su tribuna pública. Que muchos hayan olvidado o ignoren para qué escriben. Yo escribo y actúo para cambiar el mundo. Soy un iluso, un nadie, lo sé. Pero coincido con Orwell en que no puede llamarse escritor quien no persiga alcanzar una finalidad política con su obra. Él empuñó un fusil, a nosotros nos toca empuñar la vida. Porque no basta con la palabra, pero empecemos con ella. El intelectual contemporáneo tiene que hablar y actuar, convertirse al activismo y llevar a la práctica lo que escribe. No sé quién dijo que la mejor educación era el ejemplo. Así es, esta sociedad anestesiada necesita de un revulsivo ideológico y necesitamos la palabra aunque no baste con ella. Creo con sinceridad que los intelectuales nos hemos convertido en los peores cómplices de esta mal llamada sociedad de la información, de este monstruo que desinforma a fuerza de vomitar y vomitar opiniones. Nos hemos degradado en simples alimentadores del ruido de fondo. El ciudadano inteligente nos rehúye como la peste y termina fabricándose su propia verdad, infinitamente menos estereotipada que la nuestra. ¿Y así queremos cambiar algo? Así es imposible. Hoy ya no sirven los cauces literarios de siglos pasados. No basta con la palabra porque la mayoría de las veces nos sobra. Lo que necesita esta sociedad son ejemplos, hechos, acciones. Para mí es mucho más intelectual quien se deja la vida por los demás que quien piensa por escrito para sí mismo. Los tiempos han cambiado y es lógico que también cambien los mecanismos para influir en las conciencias. Es urgente coserlas al corazón para elevarlas a la categoría de movimientos colectivos. Sigo creyendo y confiando en que esta tarea corresponde a los intelectuales, pero me temo que no así. Utilicemos los labios como espada y salgamos a conquistar la cultura y la libertad que nos están robando. El ateneísmo nació para eso, para conquistar y la libertad que no teníamos, la que después se consiguió y la que nos están robando. En esta semana supongo que habréis hecho un viaje panorámico sobre la historia del ateneísmo en general. Yo, permítanme que lo haga de forma resumida en esta reflexión compartida. El ateneísmo en España nace como consecuencia de la catapulta que supone a nivel mundial la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, como sabéis, es un acto, es un gesto, es un hito histórico porque supone derribar el antiguo régimen, pero quien lo derriba son burgueses y lo derriban hombres. Lo voy a repetir,
porque se suele olvidar. No fueron todas las clases sociales las que reivindicaban el cambio de poder. Fueron los burgueses. Hubo una extraclase que no perteneció a esa reivindicación de soberanía nacional. No estaban los pobres, no estaban los tullidos, no estaban los enfermos, no estaban las mujeres. No estaban. Fijaros que nación es una palabra hermosísima. Es cierto que las palabras enferman, pero enferman porque hay otros que se encargan de mancharlas de mierda. Pero nación viene del verbo nacer. Y la nación existe cuando un pueblo se postula políticamente. Cuando un pueblo dice, yo existo y pido que me reconozca. Lo que ocurrió con la Revolución Francesa es que parte de un pueblo, pero no el pueblo completamente, pero sí es cierto que parte de un pueblo se postuló frente al antiguo régimen, que era precisamente esa comunión histórica de iglesia y monarquía feudal, para decir, el poder no deviene por la gracia divina, el poder emana de abajo arriba en función de un contrato social. Muy bien, pero ¿quién va a firmar ese contrato? Y ese contrato no lo firmó todo el pueblo francés. Lo que sí es cierto es que ese movimiento fue capaz porque antes existió un movimiento ilustrador que tenía muy claro que hacía falta esgrimir la cultura como arma. ¿Lo tenéis claro? Lo tenemos claro. Hacía falta esgrimir la cultura como arma. De ahí nace el enciclopedismo, de ahí nace la ilustración. Pero repito, que no nos engañen. La Revolución Francesa, en la que de forma mítica participa todo el pueblo, acaba siendo fagocitada por unos cuantos, como casi siempre. Estas guerras siempre las suelen luchar todos, solimos morir todos y siempre vencen los mismos. De ahí que con el poco tiempo después hubo un factor corrector, que todo ese pueblo que no participó tuviera que reparticipar. Y es como nace la comuna, y es como nace Jules Vallée, y es como nace el insurrecto, y es como se levantan las clases a las que se habían condenado a ser extraclases durante la Revolución Francesa. Pero al final ocurre, y es cierto que se cambia el régimen feudal por el nuevo régimen. Es cierto, y que se termina la soberanía divina por la soberanía nacional, pero todavía no popular. ¿Qué ocurre mientras aquí, donde estamos pisando? ¿Qué ocurre mientras aquí en España? Aquí hay algo que de vez en cuando me gustaría empezar con esto porque muchas veces se nos olvida. Es que nosotros vivimos una anomalía. Nuestra anomalía es que nosotros vivimos la Edad Moderna antes que la Edad Media. Por mucho que lo repiten, por mucho que lo escriban, aunque existan bibliotecas enteras cargadas de libros que digan que con 1492 y con el exterminio de la diferencia nace el Estado moderno, la verdad es que el Estado moderno existía antes. Y que lo que se consigue después es precisamente la Edad Media. Nosotros somos una anomalía porque vivimos, primero, el Renacimiento y modelos de Estado muy diversos, que después fueron sustituidos por el feudalismo hasta casi nuestros días. Repito, hasta casi nuestros días. Esta anomalía es muy interesante para entender el movimiento ateneísta, porque no se suele explicar bien. La anomalía es la siguiente. Si tú miras el escudo de España, si echáis un vistazo y miráis el escudo de España, el escudo del Estado es una cruz, una corona, una división territorial, Navarra, Aragón, Castilla, León y abajo, aprisionada y pisoteada, Granada. Pero si os fijáis, esa estructura del Estado es la que se impone con la conquista y se mantiene prácticamente hasta hoy. La monarquía, arriba la cruz, o sea, por encima de todo la cruz, la monarquía, y una división territorial en la que nominalmente no aparece Euskadi, no aparece Galicia, no aparece Valencia, no aparece Baleares, no aparece Canarias, al menos nominalmente. ¿Por qué estoy diciendo eso? Estoy diciendo eso porque cuando se producen las Cortes de Cádiz, lo que se intenta es destruir ese modelo. Y esto es muy interesante, porque se suele
se suele asociar la idea de liberalismo con diversidad, cuando quien más ha defendido el mantenimiento de los privilegios territoriales en el Estado ha sido siempre el ala feudal y conservadora. Siempre. En 1812 se intenta unificar un único código civil, un único código penal, un único código mercantil, y lo que ocurre es que inmediatamente después de restaurarse Fernando VII, se machaca, pero para restaurar ¿el qué? De nuevo, ese modelo diverso, pero no igualitario, sino el basado en el mismo régimen de la conquista. En ese contexto nace el ateneísmo en España. En ese contexto, justo en ese contexto. ¿Y quién lo protagoniza? Lo mismo que en Francia. Quienes podían tener acceso a la cultura, no el pueblo llano. Y no porque el pueblo llano de Jerez o porque el pueblo llano donde yo vivo sea menos culto, en absoluto. ¿Cómo va a ser menos culto un pueblo que ha mantenido durante 500 años la memoria intacta de su garganta, de su sonido, de su alma en el flamenco? Que no sepa leer o que no sepa escribir no lo convierte en inculto, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Pero lo que sí es cierto es que las herramientas convencionales de la cultura estaban en manos de unos pocos, de una élite, y esa élite era burguesa, pero que tenía muy claro que para derribar el régimen feudal tenía que modificar esas tres pilares que he dicho. De ahí que la necesidad de las leyes desamortizadoras, la necesidad del acceso a la Primera República o la necesidad de una nueva configuración territorial, fijaros, de los tres extremos símbolos del escudo de España, fuesen prioritarios. Y esa pulsión, como si fuese un sístole y diástole, se lleva en la historia de la península desde entonces, con un matiz que muchas veces se olvida. Han sido siempre los sectores más conservadores los que han estado en contra de lo que predican, que es esa unidad, que en realidad es homogeneidad de España. Se les cansa la lengua, se les cansa la boca de decir unidad, cuando quieren decir homogeneidad, pero en verdad jamás, nunca han creído en la homogeneidad. Y lo demuestro porque siempre que se ha querido que eso ocurriera, desde la igualdad, desde el respeto a la diferencia, siempre se han movido los cimientos del Estado, se han movido los cimientos del nacionalcatolicismo para cargárselo. En ese contexto es cuando nace el ateneísmo. Lo hacen burgueses, con la idea de, entre comillas, porque es imposible creerlo, socializar la cultura en su momento. Pero lo hacen con esa intención y quieren llevar la cultura a donde puedan llevarlo. Pero no lo consiguen. El absolutismo lo derriba. La Edad Media, que está en España, incrustada como si fuese una sanguijuela, en el corazón del siglo XIX. Es decir, 2 siglos después de la Revolución Francesa, contándolo malamente. Y el absolutismo vence. Pero ya han nacido los ateneos. Ya han nacido unos espacios que tienen cosidos a la palabra libertad, independencia. Es decir, no acepto la palabra del poder. Frente a la palabra del poder, el poder de la palabra. Eso les condena al destierro, al exilio, a la pobreza, lo cual demuestra que fueron valientes, que creyeron en eso. Pero repito, pertenecían a la burguesía. Eso no es ni bueno ni malo. Simplemente intento decir que tuvo que ser un movimiento posterior el que crease nuevos ateneos. Quiero que reflexionéis esto. Crease nuevos ateneos, porque aquellos ateneos que se mantuvieron después de la derrota absolutista perdieron la esencia. Mantuvieron el nombre, pero no el alma. ¿Y de qué sirve un cuerpo sin alma? ¿De qué sirve un cuerpo desalmado? En Fausto, ¿de qué sirve un ateneo que no es libre y que no es independiente? Pues un nombre vacío, un cuerpo vacío, es un fantasma. Y hubo fantasmas ateneístas en el siglo XIX, y a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. De ahí que el pueblo llano, que tuvo muy claro que tenía que acceder a la cultura, que tenía que cargar los fusiles con arma, y que esa arma era la palabra, fundara los ateneos libertarios, fundara los ateneos populares. Concretamente, además, en Andalucía, los centros andaluces. Es decir, esa trilogía andaluza, del Ateneo Libertario, del Ateneo Popular y del Centro Andaluz, es simplemente una reivindicación popular, paralela, complementaria al movimiento ateneísta de aquellos burgueses
que fueron premonitorios y que exigieron en su momento la necesidad de socializar la cultura, pero que fracasaron. Yo quiero romper una lanza por toda esa gente. Por los dos, por aquellos y por los que al principio del siglo XX, prácticamente desnudos, jornaleros, pescadores, gente prácticamente sin nada, y que lo que tenía era una ilusión enorme por aprender y por compartir lo que aprendían. Pero si algo caracterizaron a aquellos ateneos, fue de nuevo la libertad y la independencia. Esos dos elementos. Yo suelo decir, y repito muchas veces, pero porque es que no me cabe la boca en el orgullo que siento, si no, no lo diría, pero es porque me siento tan orgulloso. Yo pertenezco a un Ateneo que nació en 1925, que nació en plena dictadura de Primo de Rivera. Y la fundó un jornalero que aprendió a leer y a escribir debajo de un olivo, que fue capaz de escribir una obra de teatro prácticamente única en el panorama teatral de Andalucía de principios de siglo, en el que retrató al caciquismo y retrató la peor de las servidumbres, que es el ser pobre y someterte a la decisión del otro. Y lo hizo, y eso le costó la vida. Pero cuando lo fundó de su puño y letra, redactó un reglamento plagado de falta de ortografía, donde hay una de las normas más hermosas y que deben ser estandarte de todos los ateneos, no solamente de Andalucía, sino de cualquier lugar del planeta. Es el artículo 2 del reglamento del Ateneo de Almodóvar del Río, que también es el artículo 6 de la Federación de los Ateneos de Andalucía, y que dice lo siguiente: cuando en la vida colectiva se cometa una arbitrariedad contra el inviolable derecho de gente o contra la libre emisión del pensamiento, esta entidad debe hacer pública su disconformidad de la forma que estime más oportuno, por cuanto el silencio ante el atropello cometido equivale a la tácita conformidad con el mismo. Eso lo ha escrito un jornalero. Y el jornalero está diciendo que como se vulneren los derechos de gente, como se vulnere la libre emisión del pensamiento, el Ateneo no puede callarse. El Ateneo no puede ser cómplice. Tiene que oponerse como lo estime más oportuno. Y el contexto no es un contexto democrático. Es la dictadura de Primo de Rivera, que cerró centros andaluces, que cerró Ateneos libertarios. Y lo hizo. ¿Qué es lo que estaba pasando a principios del siglo XX? ¿En qué se diferencia ese movimiento atenista de principios del siglo XX con el movimiento, digamos, germinal del ateneísmo en España? No se diferencia prácticamente en nada. Los dos enarbolan la bandera de la cultura, de la libertad y de la independencia, como si fuese una trilogía indisoluble. Llega la guerra civil, llega la dictadura y los vuelve a matar. Pero muchos ateneos nominalmente mantienen su identidad, de nuevo vacía. De hecho, incluso mi propio Ateneo planteó cambiarse el nombre y llamarse Círculo de la Amistad. ¿Por qué? Por algo que me parece muy importante, porque el nombre en sí de Ateneo es revolucionario. Yo advierto, cuando el nombre de Ateneo empieza a sonar como un fósil, es que nos estamos equivocando. La palabra Ateneo tiene que sonar a novedad, porque tiene que romper, porque nació para eso. Las cosas existen cuando se nombran, y solo cuando se nombran existen. Y si hay una entidad, un espacio, en el que la gente libremente se entrega de forma independiente para difundir la cultura a todo el que lo necesita, y se llama Ateneo, si al final no hace eso, porque intenta moldarse como una ameba al régimen político, no importa cuál sea, para sobrevivir, entonces eso es un círculo de la amistad, pero ya no es un Ateneo. Y hubo muchos Ateneos que se mantuvieron vivos durante la dictadura, porque bajo el nombre aparente de Ateneo se escondía verdaderamente una entidad sumisa, una entidad no libre, una entidad no independiente. Pero también es verdad que durante la dictadura hubo de nuevo muchos espacios, también con nombre de Ateneo, que nacieron para reivindicar precisamente la libertad y la independencia, es decir, la democracia que no existía. Y lo digo porque fijaros qué casualidad, nacen cuando se necesita. Nace el Ateneo
frente al feudalismo absolutista, nace el ateneísmo en los albores del siglo XX para extender el movimiento a las clases populares, y nace el ateneísmo durante la dictadura y en el posfranquismo para reivindicar democracia, libertad y Andalucía. Porque en aquel momento hay algo muy peculiar, y es que el advenimiento de la democracia, precisamente aquí, tiene una ecuación muy fácil de resolver. Los males que estamos padeciendo son imputables al centralismo, los males que estamos padeciendo son imputables a la dictadura. En consecuencia, pido Andalucía y democracia. Era una ecuación tan simple que no hacía falta explicársela a nadie, y por eso millones de andaluces reivindicaron Andalucía y democracia. Y hubo espacios que se dejaron la piel por eso. Unos con nombre nominal de Ateneo, otros no. Estoy diciendo eso porque yo conozco bien el movimiento ateneísta catalán. Y es curioso, porque el movimiento ateneísta catalán, no nominalmente libertario, no nominalmente popular, porque fueron acribillados o eliminados, como ocurrió exactamente igual en Andalucía, pero los que sí se mantuvieron en Cataluña, mantuvieron su estructura interna democrática y sobre todo la defensa de su memoria. Os sorprendería ver cómo el movimiento ateneísta catalán en sus diferentes formas, porque a diferencia del nuestro aquí en Andalucía, allí son Corts, Casals, Lluïsos, Ateneus, pero todos esos tienen un elemento en común. Todos parten de la defensa de la memoria catalana como si fuese el pilar sobre el que se construye. Y es que eso les salvó la vida durante la dictadura. Es que claro, no me dejas reivindicar libertad, pero no me vas a poder prohibir que defienda mi memoria. Eso no ocurrió en Andalucía, donde, repito, sí se mantuvieron ateneos centenarios, pero sobrevivieron sacrificando en buena medida gran parte de su esencia, que volvieron a recuperarla en la democracia. Ahora estamos en pleno siglo XXI, y ahora es cuando se lanza la reflexión. En el siglo XVII, en el siglo XVIII era muy fácil detectar al enemigo. Eran eso. Son los que no me permiten tener acceso a la cultura. En el siglo XX, al comienzo del siglo XX era muy fácil. Son esos los que no me permiten tener acceso a la cultura. Cuando digo no me permiten es porque me están cercenando la cultura y la libertad. Pero ¿y ahora quién? Si ahora vivimos aparentemente en un contexto democrático. ¿Ahora quién? Si vivimos aparentemente en un contexto de libertad. ¿Ahora quién? ¿Quién? ¿Ahora por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué creo que es tan esencial el ateneísmo en el siglo XXI? ¿Por qué? Porque yo creo que sigue en peligro, eso lo decía antes en ese texto que he leído brevemente, porque sigue estando en peligro la cultura de la libertad. Ahora, más que nunca. ¿Y sabes por qué? Porque no se ve. Viniendo para acá en el coche, estaba con mis hijos y con mi esposa, y he escuchado un anuncio de una marca de coches concreta. Y dice, iba montado en un avión y me di cuenta de que el avión tenía la película que estaba buscando. Abrí el móvil y en el chiste que puse había 251 likes. Me dieron un asiento en preferente. Te mereces un... y dijo la marca del coche. En lo que está diciendo, en esos tres vectores, hay un retrato de la sociedad contemporánea descomunal. Fijaros, primero te está diciendo que prácticamente el 90% de la información que estamos recibiendo en el siglo XXI es visual. ¿Es visual? En segundo lugar, existe un nosotros paralelo a nuestro nosotros, que es una red virtual, en la que la mayoría es viral, simple, rápido o frívolo. 3, la lengua que se utiliza es el inglés, como si todos participásemos de una sola lengua común. Y 4, tú, que te estás definiendo en el anuncio como humilde, no quieres justicia social. Tú no quieres
que todo el mundo tenga acceso a lo mismo. No, tú lo que quieres es estar en preferente. En ese retrato, lo que se está diciendo, sin decir, son los 3 elementos que están en peligro en el siglo XXI. Escúchenme, por favor, que yo creo que esta es la esencia. No sé cómo voy de tiempo. ¿Vamos bien? Sí. ¿Cuánto tiempo me puede quedar? ¿10 minutos? 10 minutos, 10 horas. No. ¿10 minutos vamos bien? Vamos bien entonces. Escuchadme un momento, porque yo creo que hemos llegado al momento clave. Hemos hecho más o menos un barrido de lo que creo que tenemos, de cuál es nuestra esencia. Pero ahora tenemos que hacer una radiografía de lo que somos hoy, ¿no? Veréis, yo creo que está en peligro el espacio, el tiempo y el nosotros. Y el espacio y el tiempo y el nosotros es lo que compone la memoria. La memoria. Por mucho que os digan, por mucho que os intenten convencer, todas y todos los que estéis aquí sentados somos solo y exclusivamente memoria. No paro de repetir, como un mantra, que me pueden amputar cualquier parte de mi físico, un dedo, una pierna, un brazo, me pueden cambiar un corazón por otro, pero la única cosa que pierdo y dejo de ser yo es la memoria. Y de la misma manera que ocurre con los seres humanos y con los individuos, pasa con los pueblos y pasa con las culturas. Cuando a una sociedad se le quita la memoria, se le quita la posibilidad de ser, y eso implica que puede ser modelada al instante para la necesidad que se busque o se quiera. No hace mucho tiempo viví en un barrio andalucísimo de Bogotá que se llama La Candelaria. ¿Conocéis Colombia? En la capital de Colombia, en Bogotá, en Santa Fe de Bogotá, hay un barrio andalucísimo, bellísimo, que se llama La Candelaria. En La Candelaria las calles tienen nombre, se llaman calle Rosa, calle Muerte, calle Vida, calle Sola. En lo alto de los tejados, que repito, son andalucísimos, hay estatuas que le llaman fantasmas, que evocan a la persona que vivió en esa casa. Está la estatua de un zapatero, la estatua de una costurera. Tú vas bajando La Candelaria hasta que llegas como un hachazo en una avenida que se llama La Séptima. La Séptima es una avenida que atraviesa Bogotá de punta a punta. Cuando cruzas La Séptima, todas las calles están cuadriculadas. Ya los barrios se llaman cuadras y los barrios no tienen nombre y las calles tampoco. Son muy útiles porque te puedes orientar con muchísima facilidad. Ve de la 33-41 a la 45-48. Pero ¿no habéis dado cuenta que lo que ha ocurrido ahí es que en esta parte había espacio, había tiempo y había nosotros, porque había memoria? Y desde aquí hasta aquí todo es igual. Y puedes estar en Bogotá, o puedes estar en Buenos Aires, o puedes estar en Nueva York, o puedes estar en Nueva Delhi, o puedes estar en cualquier parte del planeta. ¿Cómo se destruye el espacio? El espacio se destruye homogeneizándonos. Lo que están consiguiendo es que mis hijos, especialmente mis hijos, consuman de forma visual una cultura uniforme, una sola cultura que es idéntica en Andalucía que en Níger, en Nueva York, en Bogotá. Todos ven las mismas series de televisión, todos consumen los mismos productos y todos acabarán hablando la misma lengua. Al final, los espacios visualmente ya son iguales. Las afueras de las grandes ciudades son idénticas a las afueras de cualquier ciudad. Las afueras nos convierten en seres sin memoria. Es muy curioso, es muy curioso que nuestro pueblo, el andaluz, que lleva la memoria como una mochila en la espalda, contaba, yo no sé si lo sabéis, pero Gonzalo Jiménez de Quesada, que fue el fundador de Santa Fe de Bogotá, es un morisco cordobés, aunque todo el mundo le imputa que es granaíno, pero en realidad nació en Campo Madre de Dios, y cuando llegó a Bogotá y luchó con los indios, que hasta entonces no se llamaban indios, los indígenas llevaban en la espalda los huesos de sus antepasados. Luchaban con los huesos de sus antepasados, para que se sintieran sus antepasados dignos y orgullosos de que estaban luchando por su memoria.
En las afueras de cualquier ciudad no habita ningún hueso de ningún antepasado, porque no hay memoria. El espacio es exactamente igual que cualquier otro espacio del planeta. Están aniquilando el tiempo. ¿Cómo aniquilan el tiempo? Con lo efímero, con el bombardeo de información permanente, con la emisión de cientos y cientos de canales de canales me refiero a canales de información, que pueden ser redes sociales, que pueden ser de cualquier tipo, que te hacen creer que te están dando tiempo, cuando en realidad te lo están robando. Y de ahí, que desde que te levantas hasta que te acuestas tengas la sensación de vértigo, como si te faltase el aliento. Y es porque si tú analizaras, si te pusieras delante de un espejo, de un cronograma, te diría, acabas de perder 23 horas de tus 24 horas de día. ¿En qué? En lo efímero. En información que desaparece. Si yo preguntase cuál fue la noticia más importante de antes de ayer, lo pasaríais muy mal. Y estoy diciendo simplemente la de antes de ayer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el bombardeo de información es tan brutal, es tan descomunal, que nunca como ahora hemos compartido tan poco. El estado masa, la generación de los estados masa, provocan que lo que tenemos tú y yo en común como noticia sea muy poca. Y sin embargo, tú en tu casa puedes ver una película iraní y yo en la mía puedo estar leyendo un artículo publicado en Australia. El tener acceso a la información ha hecho que al final los vértices, los nodos que tenemos en común sean prácticamente cuatro y a una enorme velocidad. Entonces el tiempo no existe. No es que ya no exista el hoy, es que solo existe el ahora. No es que no exista el ayer, es que solo existe el instante. Y se está destruyendo el nosotros. El nosotros. Esto que está pasando aquí es un nosotros. Y sin embargo se ha fabricado un nosotros virtual. Un nosotros que ese es el likes que decía el anuncio. En el que se comparte lo frívolo. En el que se comparte la no reflexión. En esa nueva red, en esa sociedad alternativa, en ese eufemismo de ti mismo, es decir, en tu otro yo, la gente vive. Y ahora vivimos en el otro yo y estamos dando pie a que se viralicen los mensajes más simples, que se polaricen los debates de la forma más estúpida y de la forma más simplista que he conocido yo en mi vida, que tengo 48 años. Si no hay tiempo, si no hay espacio y si no hay nosotros, lo que no hay es memoria. No hay memoria. La defensa de la memoria, que es de lo que yo hablaba, que salvó en su momento al ateneísmo catalán, es clave para el ateneísmo contemporáneo. Porque primero te enraiza donde tú estás, te coloca en el eje de la vida, te coloca en tu tiempo, pero sabiendo que tú eres heredero de los que vinieron detrás, al que les debes respeto y tienes que llevar en tu mochila, pero para que no se rompa la cadena hacia los que vienen hacia adelante. Y todo eso para generar un nosotros que se mire a los ojos, que se toque, que se hable, que se sienta. Esos espacios de defensa del tiempo y del nosotros son estos que estamos viendo hoy. Esto que está pasando ahora. Lo que estáis haciendo en Jerez. Conozco muchos ateneos en Andalucía, créanme, muchos. Y creo que Jerez es un ejemplo de eso. Especialmente de la fabricación de un nosotros. Es decir, sois un nosotros. Sois ateneístas. Que habéis conseguido el equilibrio entre la alteridad, el dar cultura al otro, y hacerlo de forma que tú te sientas bien al hacerlo. Esa alteridad en defensa del espacio del tiempo no es una lucha anticuada, es una lucha de vanguardia. Lo que ocurre es que muchas veces las vanguardias no se ven. Las vanguardias se ven cuando ya pasaron. Cuando llega un historiador y la analiza. ¿Fue vanguardia? No. Estáis viviendo una vanguardia ahora. Una vanguardia muy peligrosa.
escuchadme bien, ¿por qué es peligrosa? Porque quien defiende la memoria, defiende la diversidad cultural desde el respeto a la diferencia, pero para que todos seamos iguales en derechos y libertades. Y nuestro punto de partida es que no me importa en qué lugar del planeta nazca, tenemos que ser iguales en derechos y libertades, pero desde el respeto a la diferencia. ¿Qué está consiguiendo esta primera mundialización? Justamente lo opuesto. Con la desaparición del tiempo, del espacio y del nosotros, todos somos más iguales culturalmente para que consumamos los mismos productos. Hay una homogeneización cultural a la vez que cada vez somos más desiguales en derechos y libertades. La desigualdad social, la desigualdad civil, cada vez es mayor. Entonces, ante la desaparición del espacio, fijaros lo que está pasando. Ante la desaparición del espacio, ante la desaparición del tiempo, hay una desaparición de la identidad. Como hay una desaparición de la identidad asociada a la desaparición de un proyecto político que defienda lo que yo acabo de decir, lo que está ocurriendo es que la gente quiere vivir en preferente. Ante el fracaso de un proyecto alternativo de progreso y de izquierda, la gente, en lugar de habitar espacios de libertad como el ateneísmo, intenta pasarse a la otra trinchera. Lo que está ocurriendo implica que volvamos al activismo. El ateneísmo no puede quedarse cruzado de brazos. Para que triunfe el mal, basta con que los hombres de bien y las mujeres de bien no hagan nada, al menos que nuestras conciencias estén libres. Aunque sea en memoria de aquellos ateneístas del siglo XIX, aquellos ateneístas del siglo XX, aquellos ateneístas que se dejaron la piel para que ahora nosotros no nos rindamos. Perder es dejar de luchar. Y estoy realmente preocupado. Lo hablo desde una posición muy simbólica. Soy presidente de los Ateneos de Andalucía. Pero es muy simbólico. Pero eso me permite ver que no existen espacios intermedios entre el individuo y la humanidad. Lo estoy diciendo con toda la crudeza. No existe. Y como no existe, estamos viviendo una involución moral sin precedentes para fabricar o para recuperar esos espacios intermedios que se están asociando a identidades primarias. De ahí el triunfo de las ultraderechas en Francia, en Holanda, en Inglaterra, o el renacimiento de la ultraderecha en España, embaucada en otras marcas políticas. Pero en verdad lo que está ocurriendo es que como no hay una entidad intermedia entre el yo y el todo, ante el miedo al todo, yo vuelvo a la identidad que conozco. Y la identidad que conozco aquí es la que yo acabo de decir: la cruz, la corona y una concreta división territorial. En esa división, Andalucía no existe. Os digo por recordarlo. 1. Y 2. En esa división vuelven a existir extraclase. Vuelven a existir enfermos, tullidos y muchísima gente sin acceso a derechos sociales, civiles y políticos. En ese retroceso, en esa involución moral, en la que yo estoy viendo con mis propios ojos, y estoy convencido que lo que estoy diciendo también lo estáis viendo vosotros, gente muy humilde que aspira que su hijo y que su hija estudie en un colegio de prestigio, cuando hace muy poco tiempo se daba por supuesto que la universalización de la educación permitiría que cualquiera pudiera ser doctor en Derecho. Ahora no. Y por eso los jóvenes del siglo XXI no están en esta sala. Y no están en esta sala porque han perdido la fe y han perdido la esperanza. Y viven en un desencanto social muy fuerte, porque no existen esos espacios intermedios. Y cuando se les da, se les machaca, se les tritura y se le asocia a ser un antisistema. ¿Dónde quedó el asociar como antisistema al mayo del 68? ¿Quién pone el nombre de las cosas? ¿Quién lo hace? ¿Qué soy yo? Lo que otros dicen de mí, ¿no? ¿Es así? ¿Cierto o no es cierto? ¿Quién llama negro al negro? El blanco, que es la mayoría. ¿Quién le puso el nombre al gitano? ¿El gitano? No, se lo puso la mayoría. ¿Quién llamó indio al indio? ¿El indio? No, lo llamó la mayoría. ¿Y quién llama antisistema a un antisistema? El sistema. El sistema.
Pero el ateneísmo en el siglo XIX era antisistema. Y el ateneísmo del siglo XX era antisistema. Y el ateneísmo de la dictadura fue sistema. Y el ateneísmo de la democracia fue de nuevo antisistema. Y ahora, lo que tiene que hacer el ateneísmo es volver a recuperar su esencia, porque la cultura, la libertad y la independencia están en peligro. Muchas gracias. En fin, que iba a decir que si queríais preguntar algo. Sí, yo quiero preguntar algo. Vale, ya después digo yo lo que tenga que decir, claro. Es que si no se me pasa nada. Vale. Pregunta. A ver, te quería preguntar una cosa porque igual yo pensé que a lo mejor tú hoy decías algo. Yo te he oído decir, no sé si una o dos veces, que la cultura del siglo XXI o sería feminista o no sería. Así es. Y querría que lo explicaras un poco mejor. Pues muy bien. Cuando he hecho, digamos, ese barrido panorámico de la historia, creo que las y los que estáis presentes siempre he hecho mención a que en los extraclases nunca estuvo la mujer. Es curioso y doloroso que en pleno siglo XXI la mujer siga sin estar. Cuando me refiero a la mujer, no me refiero al feminismo de Adrienne Rich. Creo sinceramente que nos falta mucha formación feminista, en general a todos, y a todas, en general. La formación feminista implica simple y llanamente que la mujer es una nación, como lo son todas las diversidades identitarias, cual sea. Es que eso es muy importante y se nos olvida. Cada ser humano está transido por 1000 líneas identitarias. Una de ellas es ser mujer. Pero si una sociedad extirpa a muchas de esas líneas identitarias porque cuestionan su modelo, entonces habrá que reivindicarla. El feminismo es el movimiento que mejor reivindicó una de esas identidades aplastadas, invisibles, precisamente por ser la más evidente. Yo creo que el feminismo tiene que aportar muchísimo en dos cuestiones, en el fondo y en la forma. Creo que el feminismo ha aportado muchísimo, la teoría feminista es muy importante para ser incorporado en la contemporaneidad, en cualquier visión política de la vida, pero también creo que la estrategia ha sido muy, muy importante. Cuando se analiza el movimiento feminista desde finales del siglo XIX, te das cuenta que las estrategias de fondo siempre fueron estrategias de forma. Y fueron estrategias de visibilización. Ahora que estamos viviendo una importantísima involución moral, lo estoy diciendo porque estoy convencido, Ahora que estamos viviendo una importantísima involución moral, creo que la primera víctima vuelve a ser la mujer. Y vuelve a ser el feminismo. Es la primera víctima, lo tengo muy claro, Por eso, es verdad que lo he dicho millones de veces, hoy hablábamos de temas, y este tema es crucial. El movimiento ateneísta, el movimiento político, el movimiento ecologista, el movimiento cualquiera, o será feminista o no será. Eso es lo que pienso. ¿Alguien tiene algo más que preguntar? Bueno, pues yo lo que quería decir era que, por supuesto, ¿no?, el poder de la palabra, yo creo que ha estado presente en esta Semana Cultural. Creo que estuvo presente también en la presentación que hicimos el otro día en el Colegio Cervantes, puesto que dijimos que pensábamos, dijimos que hacíamos. Yo creo que también estuvo muy, muy, muy presente con Antonina, ¿vale? Fue, además, para mí, el otro día maravilloso. Lo de Antonina no tiene nombre, para mí me encantó, pero por eso, por el poder que tiene la palabra, pero también incluso el otro día con los ateneos de Sanlúcar, de Chiclana y del Cuervo.
A mí me pareció una reflexión y una puesta en común de nuestras experiencias, como tú dices, el poder de la palabra, de lo que tienen que hacer los ateneos. Y hoy, pues con estas bellas palabras que no solamente es por ir buscando nuestra identidad, por ir descubriendo qué tenemos que hacer, sino por la llamada al compromiso, que me parece que es un poco lo que yo creo que él ha planteado, ¿no? Yo creo que es que ha aparecido una semana para la reflexión maravillosa. Yo no sé, los que habéis venido algunos o casi todos los días, si yo creo que esto ha sido de las cosas que yo creo que el Ateneo la ha hecho ahora, pero que tenía que haberlo hecho antes. No sé, digo, hay gente aquí que pueden decir que piensan, ¿no? A ver, no sé, decir, venga, Manolo, tú, Carlos, Fernando. Hombre, yo tengo muy claro el tema del ateneísmo, ¿no? Porque él lo ha ilustrado perfectamente, porque él tiene una capacidad de oratoria bastante buena, y lo dice, pero si yo estoy precisamente en el Ateneo, precisamente por todo ese tipo de reflexiones que vienen de hace muchísimos años, y creo que sigue estando vigente. El ateneísmo sigue estando vigente porque no ha perdido nada. Quizás lo único que no hacemos actualmente es el tema de la educación, la enseñanza, los colegios, porque se han tomado otras decisiones y otras estructuras del Estado son las que formalizan eso, pero por lo demás, el tema de la palabra y el tema de la formación que continuamente nos vamos dando, es importantísimo que los ateneos se construyan, como yo siempre digo. En el ENONAS que tenemos este Ateneo y un poco de presencia por el Ateneo Libertario y el Ateneo Cultural Andaluz también, pero ojalá hubiese muchísimo más Ateneos en cada barrio. Yo he nombrado a Manolo, pero está Juan, Joaquín, Andrés, Paqui, Antonia, Carlos, Fernando, Carmen, Gabriel, en fin, que podéis decirlo, Teresa, Juana, sí, bien. No, lo que pasa es que, por comentar nada más, que yo me alegro muchísimo porque además es una cosa que a nivel particular, los que lo conocen lo saben, que siempre lo he pregonado, tenido la iniciativa siempre de luchar por esto, de que de vez en cuando la dinámica diaria de la que nos movemos, a veces hay que pararse de vez en cuando, hay que pararse y ver, a ver cómo vamos, qué camino estamos teniendo, que por eso este tipo, lo que hemos hecho me parece muy positivo toda esta semana. Creo que además sería extensible a otros ateneos y que de vez en cuando habría que volver a repetirlo para continuar en la misma senda y saber, a ver, que todo no es cantidad, que todo no es, que hay que distinguir entre la erudición y la cultura verdadera, distinguir entre muchas cosas, a ver qué carrera estamos pisando por otro lado. Y en ese sentido me han parecido súper positivas todas estas actividades y creo que habría que repetirla una vez que haya pasado el tiempo suficiente. Bueno, hablando del poder de la palabra, no estaría mal que todas estas sensaciones pudiéramos transmitirlas pues, a través de los medios que tenemos, como son las redes sociales, o como es nuestra página, el Facebook. Lo digo porque eso llega a la gente, ahora mismo llega al pueblo normal, cada vez nos conoce más gente, pero sería interesante que diéramos a esta semana el empuje o que opináramos sobre qué es lo que nos había parecido, ¿vale? Así que, en fin, hay solamente una actividad para terminar la Semana Cultural, que es el concierto que va a dar la Camerata el domingo, día 23, a las 12 de la mañana en los claustros de Santo Domingo, ¿vale? Y yo, bueno, pues no sé si alguien quiere decir algo más, si no, yo lo que quería entregarte un detallito. Yo quería decir una cosa, sí. Que no tiene nada que ver con lo que, bueno, sí un poco en relación a lo que has comentado de Vicente Alexandre, ¿no? Hombre, hoy en día yo estoy especialmente contento porque por fin le han dado el premio Cervantes, para mí es uno de los mejores escritores de España, que es Eduardo Mendoza. Con un evento cultural, pues quería... Qué bien, pues claro que sí.
Bueno, pues antes de irnos a tomar una copita, porque eso también potencia la colaboración, la amistad y todo eso, que somos sanos, Y la identidad. y también nos da identidad, que la que no, ¿por qué no? Yo lo que quería era que, en fin, que tomaras esto, que sea el detalle del Ateneo. Gracias por todo. Bueno, yo es que ya nosotros nos conocemos hace mucho tiempo. Muchas gracias, de verdad.